Bueno, vamos a seguir esta parte un poco con introducción a la parte del diagnóstico. Vimos que la enfermedad de asma lo que produce es una limitación, hay obstrucción y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evidenciar eh, con algún estudio la cuestión de la limitación y que además esa obstrucción tiene que tener reversibilidad. Entonces, nosotros tenemos un paciente que puede tener un examen físico normal, pero a través de una espirometría podemos ver la variabilidad del volumen expirado del BEF1, que tiene que tener una diferencia de 200 mililitros y un cambio de un 12% luego de la administración de un broncodilatador eh, de acción rápida, que puede ser el salbutamol, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener un cociente de BEF1 sobre CBF que sea menor al 70% con una capacidad vital normal, igual o mayor al 80% del predictivo para el paciente. También tenemos la posibilidad, a veces en los consultorios, podemos tener pico flujo. El pico flujo, que además puede ser un testeo que se puede auto hacer el mismo paciente en domicilio, eh, que en realidad tiene una variabilidad mayor al 10% en el adulto en el día, y nosotros podemos ver con la administración de un broncodilatador que tenga un 20% de variabilidad luego de administrar. Ahora vamos a ver un poco lo que tiene que ver con lo que es el pico flujo y bueno, y la espirometría. Entonces, esto sería la técnica de la espirometría. En realidad estas son las curvas, este es el aparato, las curvas que nos muestran, la curva flujo-volumen, la curva volumen-tiempo. Esto tenemos que ver cuando viene el informe, que la curva no presenten como artefactos y que nos muestre que la calidad del estudio no es buena. Tenemos que ver que tenga una elevación rápida en el primer segundo. Acá podemos ver que en el primer segundo se eleva la mayor cantidad de volumen y después hace una meseta. Tiene que llegar por lo menos a 6 segundos. En niños a veces se permite como un poquito menos, pero en realidad esto en adultos por lo menos debemos tener 6 segundos. Lo que nos trae, vamos a cambiar la cámara acá, lo que nos trae de resultados, entonces, son los flujos y volúmenes. En realidad tenemos uno que son los datos predictivos, la mejor toma que tuvo el paciente, esto es previo al uso del inhalador y esto es luego del uso del inhalador. Entonces acá podemos ver la capacidad vital del paciente, ¿no? El porcentaje del valor predictivo, que supera el 80%. Tenemos el índice BEF1 sobre CBF, cuál es el mejor. Después tenemos SBEF1, que en realidad tiene el mejor, son 2,85 litros, y luego del inhalador solo supera en 100 mililitros y tiene un 3,5% más. Bien, esta es un resultado de un ejemplo de una espirometría.
Entonces, esa que es una espirometría normal, ¿nos descartaría que el paciente tenga asma? Si nosotros hacemos el estudio en un paciente que está con un buen control, en realidad puede ser que el estudio nos venga normal y eso no quita el diagnóstico de que sea asmático. Acá tenemos otra espirometría, este es otro aparato más viejo. Tenemos las curvas. Esto es lo observado al inicio. Después acá podemos tener la comparación posterior. Entonces, tenemos una capacidad vital que supera el 85%, un índice que es menor al 70% porque tiene 68,24, el índice BEF1-CBF. Esto es lo previo del BEF1 que tiene 2,300 mililitros. Esto es luego del beta 2 que tiene 2 litros con 640, o sea que la variación es de 340 y eso en el cálculo nos da un 13%. Entonces, acá tenemos la condición que mencionábamos hoy de que post inhaladores tiene una capacidad vital de más del 80%, tiene un índice que es menor del 70%, o sea que tiene un patrón obstructivo, y lo que vemos es que luego de la administración de los inhaladores broncodilatadores, supera 200 mililitros el cambio y además eso es más de un 12%. Este es un patrón obstructivo de un asmático. Esto es para mostrarles un poquito lo que es el pico flujo. En realidad, el pico flujo tiene una boquilla, la medida de el flujo expiratorio máximo se correlaciona con ese BEF1 y proporciona como un grado de obstrucción. Esto tiene como una guía, ahí lo ven, y acá mide el volumen. Entonces, para el uso del pico flujo, nosotros podemos educar al paciente y explicarle cómo lo tiene que utilizar, y podemos hacer, por ejemplo, en el consultorio. Yo tengo un paciente que viene a consulta, puede ser un adolescente que tiene limitación al ejercicio, que a veces dice que tiene baja tolerancia, que tiene dolor en el pecho, que no queda claro, no siente sibilancias, no tiene chillidos, tiene antecedentes familiares de asma, por ejemplo, un hermano asmático. Capaz que mencionan que cuando chico alguna crisis tuvo, pero después nunca más se atacó. Ahora tiene, no sé, 14 años, 15 años. Describe como todas estas cosas. Al examen físico podemos examinarlo y poder plantear que quizás pueda tener como un murmullo alveolovesicular que nos parezca algo disminuido. Y entonces puedo hacer, teniendo un pico flujo en consulta, puedo hacer el ejercicio de medir cuál es el volumen que tiene el paciente. Entonces, tengo que colocar el indicador al 0, decirle al paciente que se ponga parado, que tiene que sujetarlo desde el lado de abajo, para no trancar la guía que tiene el número, que realice una inspiración máxima, que cierre los labios bien alrededor de la boquilla, para poder hacer un soplido explosivo lo más rápido que pueda. Hay que decirle que trate de sacar el aire la mayor cantidad que pueda en el primer segundo. Anotamos la lectura de lo que corre esa guía, a qué valor llega, hacemos 3 tomas de la misma forma y nos quedamos con el valor más alto que tenga de esos 3. ¿Cómo vemos cuál es el volumen, ¿no?, que tiene ese paciente? La capacidad depende de la edad, del sexo y de la altura que tenga el paciente. Entonces acá podemos ver, mediante tablas o gráficos, nos podemos fijar en cuál es lo predictivo que tiene. Esto es para menores de 15 años, pero después, para adultos,
podemos ver para hombre, para mujer, hay una desviación que es normal, un más menos, que lo marca ahí para cada uno, y acá tenemos los diferentes percentiles de talla. ¿Tá? Y esto es lo que esperamos. Por ejemplo, 20 años, con una medida de 1,52, lo esperado es 4,56. Así nos podemos plantear si el valor que nosotros estamos tomando en este momento para ese paciente que estamos viendo es esperado, o podemos plantearnos que quizás podamos estar ante un paciente asmático. Estas son las curvas de pico flujo. Lo mismo para mujeres, para hombres, los litros por minuto y la edad en año, y acá tenemos la cuestión de de la talla. Entonces, con esto también podemos pensar, como planteábamos antes, que nosotros hacemos el pico flujo, nos planteamos que sí, que puede tener una obstrucción, podríamos ver esa reversibilidad, inclusive en el consultorio, cuando hacemos eh, le damos unos disparos de algún broncodilatador y a los 15-20 minutos volvemos a hacer esta toma. Medimos el pico flujo, comparamos y ahí podemos calcular si hubo reversibilidad. En la cuestión del seguimiento, ¿se acuerdan que en la parte de la grilla, a ver, esto viene en la guía Gina, en realidad es para marcar las preguntas a indagar de lo que tiene que ver con el control, para ver si están bien controlados parcialmente o no controlados y tengamos que hacer alguna intervención de cambio de tratamientos. Si ha necesitado mayor cantidad de medicación, si tiene limitación a la actividad, si ha tenido síntomas diurnos, cuántas veces, y si ha tenido síntomas nocturnos. Si nunca, si 1 o 2 veces, o 3 o 4 veces. Entonces, en lo que tiene que ver con la evaluación del paciente, tenemos que ver el control de la enfermedad, qué factores de riesgo tiene o a qué está expuesto. Muchas veces, inclusive en pacientes adolescentes, jóvenes, que tenían un buen control de enfermedad, que haya cambiado su perfil de crisis, o pasen a estar parcialmente controlados o no muy controlados, por un aumento de consumo de sustancias, exposición a tabaco. Puede haber múltiples causas, mudanzas, características de la vivienda, prácticas, deja de hacer ejercicio, que es un factor protector. Es como bien importante abarcar todo lo que tiene que ver con desencadenantes y factores protectores, lo que tiene que ver con el tratamiento en la educación del lo ambiental, en lo educativo del autocontrol, y siempre tener presente también la cuestión de ajustes de tratamiento farmacológico, en el caso de que corresponda. La parte de automonitoreo del paciente y saber reconocer, que tenga un plan de acción en crisis ordenado, que pueda ante identificar que está con aumento de síntomas, que empezó una crisis o lo que sea, que tenga un plan específico para empezar a aplicar. La actitud del paciente frente a la enfermedad. A mí me gusta mencionarlo más que el asma es una condición y no una enfermedad. Los pacientes lo visualizan, eh, además teniendo presente esto de que puede estar muy bien controlado y tener una función totalmente normal. Regular los fármacos, ya lo dijimos, tener presente siempre el capítulo vacunas, para ver cuáles son las recomendadas, ver si las tiene administradas, y bueno, y el regular control en los servicios de salud del primer nivel, no ante crisis, sino como un control regular. Pasamos al otro video ahora.